Un minuto pasa de las 11 de la mañana, momento de hablar de educación. ¿Por qué? ¿Porque hay alguna coyuntura, algo en agenda, pasó algo en una escuela? No necesariamente tenemos que buscar la excusa para hablar de educación. Simplemente lo tenemos que encontrar a él, que afortunadamente viene con una determinada frecuencia. Él es un especialista en la materia, se llama Sebastián Jiménez y cada 2 semanas plantea temas para reflexionar fuera del aula de lo que puede o no ocurrir en ese claustro del saber. Sebastián, ¿cómo estás? Buen día. Fabricio, bien, buen día, muchas gracias, muy bien. Aquí estamos en una semana, antes de entrar en la columna, una semana particular, ¿verdad? Sí. Es una semana de lucha de las universidades nacionales, de lucha donde principalmente exigimos recomposición salarial, una ley de financiamiento universitario que sea tratada, que sea que no sea vetada, ¿no? Sí. Me podrán decir no judicializada eventualmente. No, eventualmente no judicializada, ¿no? Como ya se está hablando. Porque es verdad que podríamos decir que estamos en una emergencia universitaria, ¿no? Una emergencia educacional grave. Y quizás estamos lamentablemente asistiendo a una especie de plan sistemático de destrucción de la educación pública, ¿sí? Sí. De la formación universitaria, sobre todo, puesto que estamos con un presupuesto de hace 2 años ya, ¿no? Esto ya lo sabemos. Nos podrán decir, bueno, pero el presidente sacó anoche un comunicado a través del Ministerio de Capital Humano, donde nos van a aumentar un 7,5%, ¿sí? Y 25.000% de suma fija. En dos veces. Claro, entonces ahí está bien. Luego de ese anuncio, ¿no? Hay que empezar a ver la letra chica, como en todo contrato, ¿verdad? Y entonces allí vemos que ese 7,5%, claro, es septiembre, octubre, noviembre. En septiembre vamos a recibir un 3,95% de ese 7,5%. ¿Sí? Y esa suma fija de 25.000 pesos no es para todos y es según la dedicación. ¿Sí? Se supone que sí, un exclusivo, el profesor exclusivo va a cobrar esos 25.000 pesos, pero de ahí es para abajo, no para arriba, claro, digamos, ¿no? Claro. Quienes tenemos menos dedicación, bueno, vamos a cobrar menos, ¿sí? De todos modos, no es algo que se haya paritado, ¿no? No. Lo que hay que, digamos, eso hay que subrayarlo, ponerlo entre asteriscos. No es algo paritado, es una decisión unilateral del Ministerio de Capital Humano, de la Secretaría de Educación. ¿Qué es lo que caracteriza la decisión de no tener presupuesto? De la discrecionalidad. Yo decido cuánto se le da a cada uno, yo decido, en este caso, otorgar un poquito más. Exacto. Frente a un conflicto. Exacto. Apenas sabemos que estamos en un año electoral, entonces suponemos que puede ir por ese lado, esta especie de medida así como de último momento, ¿no? Sí. De todos modos, las universidades siguen en emergencia, ¿sí? Porque los servicios han subido, ¿no? Hay un notable incremento en los servicios y las facultades siguen con el presupuesto del año 2023, ¿sí? Que no se actualiza o que se actualiza de modo discrecional, ¿no? Esto depende cómo es la negociación en las provincias, ¿no? Va un poco más de dinero. Sí, de hecho, la inflación que se conoció ayer es el 1,9, que para muchos puede ser baja, menos de 2, claro, pero es más de la actualización promedio de los sueldos. Totalmente. Entonces, bien, eso hay que tenerlo bien presente. ¿Por qué, además? Nosotros, los docentes,
solemos participar de eventos académicos, ¿sí? Que tienden a la formación continua, en algunos casos a la presentación de trabajos que uno ha podido escribir, formalizar, y eso también se ve gravemente perjudicado, ¿no? Porque en general esos congresos los costea cada docente, claro, ¿no? Entonces está el traslado, está la posibilidad de estar en ese lugar, el congreso hay que pagarlo también, ¿no? Hay que viajar, hay que por lo menos pasar una noche, al menos, ¿no? Sí. Y esos son costos que se han visto incrementados. Y hay docentes que no podemos afrontarlos, digamos, ¿no? Entonces dejamos de participar en esos eventos. Y eso, la actualización bibliográfica. La actualización bibliográfica, porque si bien las editoriales, las buenas editoriales, están sacando promociones continuamente, en compras de más de un libro, ¿no? O con este sistema de modo, hay editoriales que determinada colección la dejan en un precio bastante interesante y accesible, pero bueno, de todos modos hay que pensar en un libro hoy de 20.000 pesos, como mínimo. Yo diría 30 claro, para arriba. Bueno, por eso, si ya empezamos a buscar libros cada vez más específicos, o de autores puntuales, o de temáticas puntuales, bueno, sí, se va incrementando. Entonces, digo, hay que, en esta semana justo, la columna hoy nos toca en este contexto, bueno, eso, ponernos en situación. Pero digo también por qué, ¿no? Entonces, pensaba, para que no sea un simple descargo, digamos, ¿no? Es decir, bueno, pasa esto y esto. Y ahora vamos a hablar de la columna. No, digamos, ¿por qué es interesante contextualizar? Porque la práctica docente, en el nivel en el que se produzca, en el nivel en el que se desarrolle, no es una práctica aislada. Es una práctica que se realiza en un aula, que está dentro de una institución educativa y que está dentro de una sociedad o una ciudad. Entonces, ya lo vienen diciendo muchos sociólogos que se dedican al estudio de la educación, sociólogos de la educación, que es inevitable la influencia de lo social en la escuela, ¿sí? Pero además, más que a la inversa, me parece. Sí, lamentablemente aún tenemos muy poca posibilidad. No lo sé. Habría que ver por niveles, habría que ver en el nivel de impacto también, ¿no? Digo, por nivel primario, secundario, superior, el impacto, ¿no? A veces en el nivel primario y secundario hay un gran impacto en las familias, se logra muchas veces, del estudiante, pero no logramos. A ver, las instituciones tienen un poder de formación que a veces cuando llega un estudiante recién recibido, un docente recién recibido, con digamos un bagaje cultural académico, luego la institución termina remodelándolo, digamos, ¿no? Hay está estudiado y lo seguimos estudiando, ¿no? El cuánto de lo que está instituido en una institución educativa afecta a un docente, ¿no? Que puede ir desde la posibilidad de pensar en algo hasta la posibilidad de resolver algo. El docente, ¿no?, sería un líquido que ingresa a un continente. Empieza ahí a ir tomando distintas formas. Claro. ¿No? La forma que la institución le determina. Claro. Que volvemos, ¿no? Es una institución que pertenece a una sociedad, una institución que pertenece a un determinado sistema educativo, ¿no? Lo que hace de la educación, por esto mismo, un asunto de la ciudad, un asunto de la polis, ¿no? De ahí que la educación es ante todo un acto político, como decía Freire, ¿no? Es un acto político. Bueno, me imagino que la comunidad de padres, madres, tutores se involucra en este tema
cómo se involucraban los viejos atenienses. Claro. Nos faltaría una ágora más abierta, quizás, ¿no? Quizás una plaza donde podamos participar todos. Sí. Quizás nos esté faltando algo de eso. Quizás. La vereda de la puerta de la escuela es angosta. Claro, ¿no? Y vos fíjate que las puertas de las escuelas generalmente se abren solo de adentro. Afuera hay que tocar el timbre y esperar que nos vengan a abrir, ¿no? Entonces, bueno, por ahí habría que... hay rejas, y en algunas escuelas hay más de una reja. Entonces, bien. Recuerdo una época que las puertas estaban abiertas. Las puertas estaban abiertas. Ahora hay todo un... ¿Cómo decirlo? Un sistema de protección. Claro, ¿no? Y nadie puede ingresar a una escuela, nadie externo sin un seguro. Bueno, hay una determinada, ¿no? Supongo que deben haber habido casos que llevaron a la implementación de este tipo de medidas. Claro. Sucede que hay una situación y bueno, luego se legisla en función de esa situación, ¿no? Lo que pasa es que a veces, mi sensación al menos, es que se legisla en un nivel bastante más amplio de lo que sucede, digamos, ¿no? Sí. Entonces, pasó una situación en un caso concreto y ya eso significa que nadie pueda ingresar libremente. Bajo el principio de para muestra basta un botón. Claro. Lo que pasa es que el botón era pequeño y la muestra era pequeña y termina siendo después, ¿no? Un cierre extensísimo. Entonces, la educación dentro de una mercería. Claro, ¿no? ¿Y qué botón elegimos y qué cierre? Bueno, pensar la educación como un acto político en algunas personas puede causar cierto escozor, ¿no? Lo escuchábamos esta semana. La misma palabra política. Claro, lo escuchábamos esta semana, un dirigente radical diciendo que no hay que hacer política, hay que hacer más gestión, ¿no? Como si fuesen dos cosas distintas, ¿no? Sí, Martín Kirchner. Claro, lo que es preocupante que un representante de la política no comprenda que son dos términos que van juntos. Sí, que si alguien es político es porque está definido por la política, pero el político que dice que la política es mala cosa se está hablando mal de sí mismo. Es tremendo, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a ese nivel de desconocimiento de la política? ¿No? En el mejor de los casos, si uno habla mal de sí mismo, uno podría interpretar desde afuera que está haciendo autocrítica, lo cual sería positivo. Totalmente, claro. Decir, bueno, no, en realidad nosotros tenemos que seguir formándonos en política, por ejemplo, qué sé yo. O bueno, depende en qué uno se considere un poco más como experto, bueno, en política de seguridad, en política educativa, pero claro, me parece que hay que insistir en esta cuestión de la política. La educación es un acto político, ¿sí? Es un acto político. En este sentido, la idea hoy es, retomando, ¿no?, nuestro hilo conductor, pensar en lo siguiente. Venimos hablando de el lugar del docente ante este desconcierto cultural, ¿no? Como un momento oportuno para pensar el lugar del docente, ¿no? Sí. Docente que actúa políticamente, ¿no? Hablando bien de la política, digamos, ¿no? Este lugar del docente, ¿no? Entre el desasosiego y la certeza, volvemos a explicar, entre no se puede hacer nada o se puede hacer, o tengo que hacerlo todo, entre el desasosiego y la certeza, alguna posibilidad, ir pensando alguna posibilidad. Y entonces traigo hoy un tema que presenté en un momento que rendí concurso en la facultad, en la Facultad de Educación, y es la posibilidad de ser al menos tres. Al menos tres. Al menos tres. ¿Uno mismo tres? Claro. Uno y uno. Es una cuestión, ¿no? Es ahí una invitación. Es una invitación. Cuando lo planteé en el concurso,
el asombro de las profesoras del jurado fue como notorio, digamos, ¿no? Como diciendo, este muchacho estará en sus cabales, ¿no? Claro, o tal vez habrán pensado, hay que ser 3 para poder llegar a cubrir los distintos cargos. Claro. Viajar de una escuela a otra. Claro, por no empezar a decir es una cosa o es la otra, ¿no? Para no caer en la trampa de la señora Mondino, ¿no? De empezar a decir no es una cosa, quizás sea otra. Bueno. You choose. Claro. ¿Qué será? Entonces, es pensar ser al menos 3. Pero antes, vamos a hacer un pequeño rodeo a ver si logramos. ¿Te acordarás vos? Se acordarán los escuchadores, las escuchadoras, el texto de Borges, de Memorioso Funes. Sí. Bien, aquel joven, ¿no? Dice, mentado por algunas rarezas como la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora como un reloj. ¿Sí? Pero que había sido volteado por un redomón en la estancia de San Francisco y que había quedado tullido sin esperanza, ¿no? Cito textual el cuento de Borges. Bueno, el narrador cuenta que él había comenzado unos estudios en latín, había adquirido unos libros para tal fin. Ireneo se entera de esto y le solicita que le preste algunos ejemplares. Entonces, bueno, el narrador le presta algunos ejemplares. Pero justo en un momento tiene que viajar por una urgencia a Buenos Aires. Esto sucede en Uruguay. Tiene que viajar a Buenos Aires, entonces va a la casa de Ireneo a pedirle los libros. Y en ese encuentro le dice Ireneo le dice que había vivido como quien sueña. Miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo. Al caer, perdió el conocimiento, pero cuando lo recobró, el presente era casi intolerable, de tan rico y tan nítido. Y también las memorias más antiguas y más triviales. Bueno, después se dio cuenta que estaba tullido, pero eso no le interesó. Sin embargo, dice, razonó que la inmovilidad era un precio mínimo, porque ahora su percepción y su memoria eran infalibles. Sí. ¿No? De allí... Es increíble porque esto surge de un golpe que le pasó al propio Borges y es el que inspira el cuento. Ah, mira, no lo tenía bien. Sí. Buen dato. Y que básicamente recordar todo impide pensar. Bien. Porque pensar es abstraer diferencias. Bien. Allí iba el punto. Que lo dice el mismo Borges, el narrador, digamos, al final del cuento, ¿no? Él dice... había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. El encuentro entre el narrador y Funes está cargado de datos y por momentos uno siente la angustia por todo lo que Funes recuerda y que el tiempo no le va a alcanzar para recordar todo lo que ya en su memoria estaba guardando y recordando. Entonces, bien, el cuento termina que Funes muere por una afección pulmonar al poco tiempo. ¿Sí? Bien. Como es interesante ese final. Es interesante ese final. Hay un libro que se llama La investigación en psicoanálisis, de Pura Cancina. Ella dice, cito, en el seminario RSI, significa real, simbólico, imaginario, Lacan dice que es imprescindible que el psicoanalista sea al menos 2, aquel que produce efectos y el que a esos efectos los teoriza. Es imprescindible entonces que el analista teorice los efectos que produce para poder producirlos. Mi opinión es que esto responde directamente al consejo freudiano. Olviden todo lo que saben al comenzar cada tratamiento. Cada vez hay que olvidar todo lo que sabe, y olvidar todo lo que se sabe hace que el psicoanálisis no sea una aplicación de teoría psicoanalítica, pero al mismo tiempo que no sea una aplicación de la teoría, exige el requisito de teorizar los efectos. Entonces, clínica es la que construye cada analista teorizando los efectos que produce en la experiencia su práctica. La cita, que puede parecer así como... Sin embargo, tiende a ordenar un poco esto de la práctica y la clínica y la teoría. Sí. Yo tomo esa cita, la tomé en su momento para rendir ese concurso,
Entonces, digo, bueno, pero el docente quizás tendríamos que tender a ser al menos 3. ¿Por qué? El que produce la práctica. Está el docente que practica, exacto, ¿no? El que produce esa práctica. El que teoriza sobre la práctica. ¿Por qué? Ahí Pura Cancina, en otra parte del libro, ella habla de no caer ni en lo inefable ni en el dogma. ¿Sí? ¿Por qué? La no teorización de la práctica nos lleva a siempre estar en algo que solo se puede sentir o experimentar. Un empirismo puro, digamos. ¿Sí? Y significa entonces que no hay forma de compartir, de comunicar eso que se practica. ¿Por qué? Por eso es interesante esa cita a Freud. Olviden todo lo que saben. ¿Qué pasa? Muchas veces los docentes intentamos comprender lo que sucede en el aula desde el paradigma que tenemos en la formación. ¿Sí? Que sabemos, la formación tiene una duración aproximada de 4, 5 años, ¿sí? Dependiendo, 6. En el transcurso de esos años hay acontecimientos políticos, sociales, que van, como lo dijimos al principio, filtrándose en las instituciones. Para lo cual... Condicionando, determinando. Totalmente. No ha habido posibilidad en un aula de pensar sobre cómo eso afecta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos a veces los docentes? Intentamos comprender algo desde el paradigma que traemos o desde los parámetros teóricos que traemos en la formación. Incontaminados de presente. Purismo total, claro. Y muchas veces forzamos explicaciones, forzamos, no quiero decir soluciones, pero forzamos respuestas quizás que no son adecuadas. ¿Sí? Ni hablar un docente que se formó, yo, como en mi caso, hace 20 años, ¿no? Cuando no había ni teléfonos prácticamente, ¿no? En el 2000, y hoy tenemos la gran presencia de la tecnología en el aula, por ejemplo. Sería como aquel que tiene un martillo y piensa que todos los problemas son clavos. Claro. ¿Y cómo hacer? Claro, porque el tema es ¿por qué entender que algo se tiene que resolver siempre de la misma y única manera? ¿Sí? De la misma y única manera. Todo en una serie exactamente igual, ¿no? Una especie de taylorismo, de fordismo pedagógico, ¿no? Esto, hay, no sé, 2 o 3 temas. En educación hoy hay 3 temas que nos preocupan gravemente. La falta de atención, de escucha hacia las infancias, la poca posibilidad de las infancias de expresarse por esto mismo, ¿no? Porque advierten los niños, las niñas, que nadie los escucha. Sí. Nadie los escucha. Entonces, ¿qué hacemos? Hay un niño que manifiesta, que lo hablábamos en algunas columnas antes, ¿no? Esto de déjalo, quiere llamar la atención. Claro, justamente, no lo dejes, porque está diciéndote a vos, que estás en esta institución educativa, que tenés todavía algún valor, algún reconocimiento social está haciendo en esa posibilidad de expresarse, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Está interpelando, algo está queriendo decir. Y en el gesto a veces de decir, déjalo, solo llama la atención, en realidad está haciendo un acto de valoración todavía social de la institución educativa y del docente como alguien que aún conserva cierta autoridad en esa institución educativa, ¿sí? Entonces, digo, esto de poder diversificar la forma de comprender los problemas, ¿sí? Entonces tenemos el docente que practica, el que teoriza, ¿no? Para evitar justamente lo que no se puede explicar con palabras y solo hay que sentirlo, ¿no? O evitar el anquilosamiento de esa práctica. El anquilosamiento, tal cual, esa es la palabra.
la dogmatización, ¿no? Esto se resuelve así, punto. O yo esto lo resolví de esta manera. ¿Y por qué? No sé, porque lo sentí, porque me miró, porque la carita, porque siempre ha sido así. ¿Sí? Entonces empieza a difuminarse. Ahora, entonces, ¿cuál es el tercer docente, digamos, que tenemos que ser, ¿no? Bien, aquel que puede compartir eso que ha teorizado. La formalización tiende a la posibilidad de explicar con argumentos teóricos y, lógicamente, nacidos en la práctica, compartir algo que se pudo hacer, algo distinto que el docente pudo hacer, una nueva forma de comprender. Está bien, puede ser que esa nueva forma de comprender un fenómeno que sucede en el aula, que se teoriza, se formaliza y se comparte, seguramente no se va a poder replicar en otra aula en situaciones parecidas. Seguramente. Pero al menos hay una posibilidad ya, porque está formalizado, de poder orientarnos en la resolución. ¿Sí? Sí. Está la película Escritores de la Libertad, donde, claro, la docente, luego de un tiempo, puede orientarse en el acompañamiento de esos jóvenes en esa escuela secundaria. Pero ella misma, en una interpelación que le hacen las autoridades, le dice si va a poder hacer lo mismo con otro grupo. Y ella dice, no lo sé. Claro. Lo cierto es que no lo sé, porque somos subjetividades en movimiento, ¿no? Por eso, digo, es interesante, porque además tiende a desmitificar un poco la práctica pedagógica también, ¿no? Que no sea... Ya hay muchos ejemplos de una especie de oscurantismo. Ya tenemos economistas que se dedican a transformar la economía, una ciencia social y política, ¿no?, en algo de bóvedas, digamos, ¿no? Ya es suficiente sobre eso. Entonces, no caigamos en esa práctica nosotros también, ¿no?, como docentes. Formalicemos. La formalización, algunos autores hablan de uno de verdad sabe algo cuando puede compartirlo, ¿no? No cuando, como Funes, tiene todo su saber acumulado, digamos, de memoria. Lo decía esta mañana, recordaba a Einstein que decía que si no es capaz de explicárselo a la abuela, es que no lo entiende. No lo entiende. Y más aún, porque yo pensaba, también, a veces uno puede compartir el conocimiento, ¿no? Pero a veces no alcanza con eso. Entonces digo, quizás la mejor posibilidad quizás sea decir cómo uno pudo acceder a ese conocimiento y mostrar un camino posible, ¿no? Que muchas veces lo que los docentes hacemos en todos los niveles, en el primario, en el secundario y en superior, ¿no? Esto de yo accedí a este conocimiento, a este autor por este camino, ¿no? Y ya voy mostrando un camino, una forma, la mía. Puede ser de otra manera, quizás mejor, aquel que nos escuche, ¿no? Entonces digo, ahí está la posibilidad de ser al menos 3, ¿no? Compartir esa teorización. Claro. Pero no porque mirá qué fenómeno, qué bueno que es, qué copado. No, porque estamos todos desorientados. Lo cierto es que desorientados estamos todos en la sociedad. Si hay alguien que está un poco menos desorientado, bueno, es una especie de... forma parte de su ética profesional poder compartir eso, ¿no? Y en la desorientación, decir, bueno, quizás lo podemos pensar por acá. No y lo por sé. Ahí constituye una suerte de movimiento dialéctico. Sin duda. Que vaya evolucionando. El que comparte su experiencia, su teorización puede ser la experiencia del otro y la teorización de un tercero. Es que hay que volver a esa dialéctica, Fabricio. Porque ¿qué hemos hecho? Hemos aplanado la posibilidad de la discusión. ¿Sí? Sí. No se puede disentir. Si hay un disenso, hay consecuencias graves. Y está, desde los programas educativos, una bajada clarísima de línea. Esto es así. Punto.
¿no? Si alguien quisiera hacer algo distinto, bueno, allí es porque se ha confundido de burbuja. Está en otra, claro, ¿no? Y, bueno, ha habido situaciones en las cuales se ha presionado a docentes para que hagan otra cosa, ¿no? Para que no hagan eso que quieren hacer. Entonces digo, la posibilidad de ser al menos tres, ¿no? El docente que produce efectos, que los teoriza, que los formaliza y que los comparte, ¿no? En este movimiento, evitando tanto el dogma como lo inefable, lo establecido inmodificable, ¿no? Y aquello que es pura experiencia, que eso puede vivirse, sentirse. Lo dice Jorge Drexler en la canción Movimiento, ¿no? Estamos vivos porque estamos en movimiento. Esta idea de no del movimiento por el movimiento, ¿no? Sí. No estoy citando a ningún referente nacional, ningún prócer. O a un Carlitos Balá que decía el movimiento se demuestra andando. Claro. Pero esta idea de ante los movimientos, ante el movimiento de lo social, ¿no? Ante las transformaciones sociales, ¿qué vamos a hacer quienes estamos en las instituciones educativas? Vamos a mirar, ¿no? Cruzaditos de brazos, sentados, cómo todo eso sucede, sin al menos pensar una forma de cerrar la puerta para que no entre nada a la escuela. Claro, que es el riesgo muchas veces, ¿no? Porque ¿cuál es la sensación? Que uno nunca termina, así como Funes nunca terminaba de memorizar todo, uno nunca termina de comprender, porque la velocidad de las transformaciones, claro, lógicamente es mucho más potente, o no sé si potente, pero es más, ¿cómo se dice la palabra? Me olvidé, pero tiene una fuerza que muchas veces uno cuando se pone a pensar, porque uno para pensar tiene que leer, y para leer tiene que tener tiempo. Necesariamente va detrás. No queda otra. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Nos resignamos, y bueno, que las transformaciones sucedan y listo. O decimos, bueno, vamos pensando con otros, ¿sí? Vamos pensando con otros, porque si no, cerramos la puerta, ¿sí? Cerramos la puerta, para no terminar automatizándonos, ¿sí? Y celebrar cualquier tipo de decisión educativa solamente por ser nueva, como lo mejor que nos va a pasar, ¿no? Ahora viene Zoe a Santa Fe, ¿no? La inteligencia artificial vestida de docente. Claro, que va a dar un curso extracurricular. Empezamos a ver ahí que hay distintas facetas que no están aún muy claras, ¿no? Y no. Lógicamente no hay forma de reemplazar al docente. Sí. No va a haber. Entonces digo, ¿qué podemos hacer los docentes ante este avance, ¿no? Bueno, pensar, volver a la práctica reflexiva, encontrarnos con otros docentes y conversar. Y volver a conversar, y volver a disentir, y volver a discutir desde lo que cada uno pueda estar pensando que sucede en un aula de una institución educativa y la forma como está pensando abordar esa situación. Necesitamos de la posibilidad de dialectizar. Necesitamos dialectizar. Si no, es el anquilosamiento y esto de no llego, no puedo más. Sí. Me rindo. Que me imagino que se debe escuchar mucho en algunos pasillos de muchas escuelas. Mucho. Sí, claro. No se puede. Sebastián Jiménez y este espacio para hablar de educación en un medio de comunicación. Sebastián, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes, Fabricio. Vamos a una tanda, ya seguimos.